No. Ok, ahí estoy. Sí. Anabel, ¿Sí? ¿sí me escucho? Sí. Es que vi que pusiste algo de Webtoon ahí en el grupo Ajá. y pensé que sería interesante a lo mejor como hacer un proyecto, un poco orientado ahí. Órale. No sé si se puede. Sí, pues estaría bien considerarlo, sí, sí estaría interesante. Sí, sí, francamente yo ahorita no he podido revisar bien la convocatoria, pero tú más o menos ya has visto de qué va. Sí, creo que te piden 3 capítulos, pero no recuerdo bien las especificaciones. Las especificaciones. Sí, no, yo ahorita no lo he podido checar, pero mil disculpas. Pero sí, sí, yo creo que suena interesante, Diana. Sí, vamos a checarlo. Alguien que ya haya podido checar más información en torno a la última. En cuanto al tema de Webtoon, que subí el enlace de cómic inmersivo. Sí, es que yo vi algo sobre, pero sí, si ustedes tienen alguna propuesta concreta, pues pueden compartir con el grupo esa propuesta y ya, pues decidir, ¿no? Como grupo. ¿Qué opinan? Sí, no hay ningún inconveniente, ¿no? Al contrario, la idea es que el grupo pues vaya proponiendo y decidiendo, ¿no? Propuestas de, pues sí, ya sea proponer un tema, un soporte. Sí, es que vi algo sobre, no sé, como tal el tema de cómic inmersivo. ¿Alguien ha visto algo sobre este tema de Webtoon? Sí, pero está... Sí, pues, a ver, alguien comenta. Realmente no, lo siento. Sí, yo vi el anuncio en Facebook, digo, perdón, en YouTube. Dije, órale, no sé cuál sea el concepto que están manejando de cómic inmersivo y más ya como a un modo de proponer que, por lo que entendí, es un nuevo formato que van a trabajar en Webtoon, pero no sé. Sí, yo prometo revisar más a detalle en qué consiste esto que proponen. A ver, una observación o una opinión. Sí. Es que esto suena más, no sé, yo tampoco tengo idea. Este, inmersivo a que te meten al hecho, ¿no? Adentro de, ya sea sé qué, digo yo, son ideas que me vienen a la mente, de que se proponga, más bien el público, a eso voy, el público, los fans, son los que proponen qué va a pasar después, o se convierten ellos en el personaje. O sea, me acuerdo muchísimo pues de la historia sin fin, la película, en que pues obviamente las decisiones o lo que va sintiendo de la persona que lee va afectando la historia. Eso, o definitivamente que se pongan eh, que por aplausos, ¿no? Por votación, tú, ¿qué va a pasar en el siguiente capítulo, ¿no? Etcétera, etcétera. Digo, yo lo veo así, o me suena más como más a manipulación que inmersión, pero bueno, yo no, al final ignoro esos temas, punto. Gracias, Oscar. Pues sí, sería cosa de checar cuál es el concepto que están planteando en Webtoon, porque al menos como inmersivo, eh, se supone que eso ya implica lo que le llaman el salón blanco, ¿no? En el que
ya se hace realidad virtual, como lo que se está haciendo actualmente en algunas exposiciones de artistas clásicos, ¿no? La exposición virtual de Van Gogh o de Frida, o sea que ya requiere como un inmersivo de que ya es incluso el mismo cuerpo, lo que le llaman la experiencia áptica, ¿no? Que el cuerpo ya está como, parece que inmerso, ¿no? Que por ejemplo en el piso puedan poner como las teclas de un piano y uno ahí anda brincando y en teoría pues ahí suena como si tuviera un piano, ¿no? Eso sería como inmersivo, pero pues sí, acá también parte de esto que comentas, Oscar, pues sí, yo lo que había checado como conceptos de una que exigen ya más participación del público sería la novela visual, tanto abierta como cerrada, ¿no? En la que ya los lectores deciden hacia dónde se va dirigiendo la historia, ¿no? Pero pues sí, es posible que también cada empresa o cada autor maneje conceptos distintos. Por eso yo les decía, ahorita yo todavía no he podido checar qué concepto maneja Webtoon de este concepto, ¿no? Pero pues sí. Y actualmente, ¿ustedes han checado más sobre la posibilidad de publicar en Webtoon? Y bueno, entonces, sí, bueno, ahí que quieran comenzar. Es que si no se me olvida, perdón que... Ay. Sí, lo que se comentó en la minuta, pues son algunas sugerencias, igual y conforme va transcurriendo el tiempo y veamos la respuesta con Alianza, pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué pasa? Pero pues de momento es eso, ¿no? Ya ir considerando posibilidades. Y bueno, pues aquí también se hizo el comentario en cuanto a también la insistencia en la importancia de reconocer y reafirmar que todas estas posibilidades que se generen, tanto de curatoriales como editoriales, pues estén vinculadas a reconocimiento de lo autoral, ¿no? O de propuestas de autor, ¿no? En las que ya se vaya como reconociendo las constantes en cuanto a estrategias narrativas que utiliza cada quien, ¿no? No sé, por ejemplo, por poner un caso, ¿no? Kino utiliza formato de un panel, el formato cómico, y sí, como buscar hacer esta reflexión tanto para los mismos productores como para el público, ¿no? Que implica también el hecho de ser el mismo guionista y dibujante, ¿no? O igual también reconocer esta dupla, ¿no? Del guionista y del dibujante cuando se trabaja en equipo, ¿no? O incluso cuando es un equipo más amplio, ¿no? De proyectos más amplios, en los que ya hay un entintador, un dibujante, etcétera, ¿no? No sé, ¿qué opinan ustedes al respecto? Si es también importante o necesario hacer como esta reflexión en cuanto a qué implica, o ustedes qué concepto tendrían en cuanto a la historieta de autor, o la historieta autoral o propuestas de autor. Yo aquí subí el último capítulo, el capítulo 42 del libro, en el que pues se llama Conclusiones en cuanto a, pues sí, precisamente conclusiones en cuanto a algunas observaciones que hacen algunos teóricos desde sus perspectivas, ¿no? Aquí cité a algunos autores como Will Eisner, Marshall McLuhan, Scott McCloud, Matt Madden, Mazzucchelli, Grab. Y bueno, cada uno tiene una perspectiva sobre lo que considera
puede ser el futuro del cómic, ¿no? Y bueno, esto se hizo, este corte de caja, por decirles, fue en el 2015, ¿no? Ya ahorita pasaron 7 años en los que pues ya ha surgido infinidad de materiales, ¿no? Y bueno, en cuanto aquí se hacía una reflexión en cuanto a, pues esto, ¿no? Que les comentaba, ¿no? La historieta de autor. Y se hacían algunos apartados en cuanto a la posibilidad de cómo poder hacer la apreciación de este tipo de productos culturales, tanto su apreciación como la valoración, calidades, reseñas, y bueno, esto se plantea solo como pues una referencia, ¿no? Que no es como tajante, pero pues sí, plantear como, pues sí, una referencia, ¿no? No sé, ¿ustedes qué opinan? Si la hayan podido checar un poquito. Y bueno, sí, aquí se hizo este desglose tentativo de que finalmente los criterios son muy subjetivos, ¿no? Hemos platicado algunos de los integrantes del taller en cuanto a, pues, cuáles son los valores para juzgar una obra narrativa, ¿no? De narrativa gráfica. Pues finalmente es muy subjetivo, ¿no? Porque cada cabeza es un mundo y a partir de ese mundo, pues, se hacen criterios, ¿no? Que por más que se intente sean objetivos, pues sí llega a haber constantes en todos, pero sí llega a haber incluso algunos valores ya más personales, ¿no? O subjetivos. Pero sin duda sí es importante ver otras formas en las que se aborda una temática, un género narrativo, un contexto cultural, enfocarse en un tipo específico de público. Y bueno, aquí se menciona, ¿no? Ya que cada uno a partir de sus diferencias requiere un tipo de apreciación en concreto, ¿no? Y generalizar sería un error. Y bueno, aquí se sugiere complementar la lectura del capítulo Abordajes teóricos de la historieta, análisis en la historieta desde diversas disciplinas, historieta como medio de comunicación, usos y funciones, ¿no? Y bueno, yo realmente no sabría decirles si hay como más, bueno, más bien de hecho sí las hay, ¿no? Por ejemplo, estas ponencias y charlas y reflexiones que nos propone Roque, ¿no? Para reflexionar más en torno al tema de la narrativa gráfica. Y sí, pues creo que sí es importante como labor de los colegas, de los historietistas, procurar estar todo el tiempo checando estas pláticas, ¿no? Para tener un panorama más amplio, ¿no? Sobre, pues, estas observaciones que finalmente hacen los estudiosos o teóricos, ¿no? Sobre el tema, ¿no? Y, y bueno, aquí en cuanto al tema de valoración, de hecho aquí también está abierto a que ustedes pues compartan su punto de vista, ¿no? Aquí se propuso, la valoración es un término ambiguo ya que puede aludir a aspectos de carácter cultural, económico, ideológico, por pertenecer a un contexto histórico específico, por constituir una pieza única que por su calidad de conservación adquiere una estimación económica, principalmente en el campo del coleccionismo. El coleccionismo adquiere una función económica como una modalidad de inversión. En el campo económico puede conformar un producto que genera un ingreso económico a ciertos países. Incluso es posible mencionar que una modalidad de formato como estrategia comercial y editorial en modalidad novela gráfica puede constituir una manera de búsqueda de legitimación dentro de ciertos matices. La generalización sería un error, siempre hay excepciones. Puede complementarse con la lectura del capítulo Abordajes teóricos de la historieta, que viene al inicio del libro, ¿no? Y que se procura hacer como un rastreo de las definiciones que plantea cada teórico en cuanto a cómo concibe esa definición de qué es historieta, ¿no? Y bueno, también podemos ver que finalmente cada teórico
del cómic se terminan enfocando a cierto gremio, ¿no? Algunos al gremio la, de la narrativa gráfica de los superhéroes, a la narrativa gráfica oriental, etcétera, ¿no? Y termina viendo características muy, muy particulares, ¿no? Aquí, pues, se pretende hacer una generalización que advierte que también es muy malo generalizar, ¿no? Pero aún así se procura hacer como esta estimación de que es necesario buscar en lo posible a los autores o teóricos que vayan más acorde a lo que ustedes quieran realizar, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a lo que a mí por lo que yo tengo más como empatía es al trabajo de Manuel Barrero, que concibe la importancia del autor, ¿no? Y que pues es necesario reconocer cuáles son las características que definen su obra, ¿no? Y incluso lo asemeja con el cine de autor, ¿no? Ya les he insistido infinidad de veces, ¿no? Que sobre este comparativo que hace, ¿no? Como una constante en las formas de contar las historias, incluso los temas que abordan, ¿no? Y un ejemplo incluso es esta propuesta que se les hace, ¿no? De tomar el tema de la música y ver cómo cada quien lo resuelve, ¿no? Va a ser bien distinto. Cada cabeza es un mundo, ¿no? Finalmente. Y bueno, aquí, ¿qué otra cosa? Pues el tema de las reseñas. La reseña conforma en la actualidad una referencia importante para la difusión de la obra o producto narrativo. Sin embargo, hay diversas modalidades o líneas temáticas. A, las que hacen referencia de la obra de autor de manera general. B, las que hacen referencia concretamente en una nueva producción. C, las que hacen referencia de la vida del autor por sí mismo y no tanto de la obra. D, las que hacen referencia a las características temáticas, formales, incluso innovadoras de la obra. E, las que hacen referencia por el contexto histórico del autor o de la obra. E igual, ¿no? La generalización sería un error, siempre hay excepciones. Y bueno, pues a partir de esto, de hecho aquí falta más información, pero si a alguien le interesa, pues checar más sobre este capítulo, pues es el 42, ¿no? Aquí solo puse un fragmento, faltan como 3 cuartillas más, ¿no? Por si alguien lo quiere checar. Incluso hice un desglose en cuanto a todas las modalidades en las que se podría hacer como pues esta valoración, ¿no? Pero ya de una manera más desglosada, ¿no? Aquí se hizo énfasis en algunos puntos, pero viene más amplio ese capítulo. Y bueno, no sé si hay algún comentario, observación. Para ustedes, ¿qué es la novela, la historieta de autor, ¿no? O propuestas de autor? ¿Cómo ven el panorama en cuanto a las propuestas de autor en México, en el mundo? Ustedes como historietistas, ¿no? Que están trabajando propuestas autorales. ¿Qué les parece el tema, ¿no? Como reflexión. A mí, pues no sé, me pasa algo raro que no me gusta ser como encajado ni en un estilo ni en una corriente, porque sí siento pues que cada proyecto es distinto y luego esta búsqueda como por la voz propia, bueno, no más bien no por la voz propia, sino por un método ya como eh, muy trabajado y que sea reconocible y obtener aparte como ingreso de eso, como que siento que permite que se pierdan muchas otras cosas que luego son importantes. Entonces para mí es más, perdón, mi gata quería salir. O sea, para mí sí es importante definitivamente tener un discurso
pero creo que cada proyecto es tan diverso que varía demasiado y no puedes siempre encajar y tratar de resolver las cosas de la misma forma. Algo así pienso. Ah, pues muy bien aún. ¿Alguien que quiera comentar o responder a Nahum? Sí, pues es muy importante también esa perspectiva, ¿no? Hay posturas que buscan como definir una voz y como también mencionas, hay gente que busca como generar más obras de manera libre, ¿no? Sin encasillar tanto en géneros o soluciones, ¿no? No tengan miedo. Sí, pues comenten, porque es importante también saber cuáles son sus expectativas, ¿no? En cuanto, porque eso nos ayuda incluso a conformar proyectos a largo plazo, ¿no? Aquí comenta Omar, yo creo que en México siempre ha existido historieta de autor. El tema es que monetizarlo o darle seguimiento es lo más complicado. Sin embargo, en la actualidad hay sobre todo jóvenes que lo están haciendo de manera autogestiva. Pues sí. Sí, sí, pues también un poco lo que se menciona, ¿no? Es importante también hablar de los formatos en los que se va desarrollando la narrativa gráfica, ¿no? Ahorita no sé ustedes qué tanto han visto de lanzamientos de novelas gráficas en este año. Creo que es importante cómo las convocatorias de novela gráfica pues son un estímulo, ¿no? Muy importante para la producción. Usted, ¿Sí? ¿Quién quiere comentar algo? ¿Roque? no, disculpa, Anabel, estoy atento. Sí, sí, pues aquí se propone el tema, pero pues finalmente ustedes tienen puntos de vista diversos, ¿no? Y creo que es importante pues conocerlos porque esto incluso va también modelando, proponiendo cómo pueden ser las convocatorias que se generen en el grupo, ¿no? Tanto por el tema como por sus características, ¿no? Es importante también que ustedes consideren que también ustedes pueden hacer las propuestas que tengan que ver con desarrollar propuestas para exposición y curatoriales, ¿no? Por ejemplo, lo que propone Diana, ¿no? En cuanto a checar alguna posibilidad de trabajar con Webtoon, ¿no? Aquí comenta Litzel, creo que concuerdo con Nahum, aunque a veces creo que tal vez medio inconscientemente a veces nos encasillamos en un estilo, es mi mayor medio. Pues sí, es que también en cuanto a esto que comenta Litzel y Nahum, pues por más que procures trabajar distintos temas o formatos, dibujo, es posible que haya algunas constantes que hagan reconocible al historietista, ¿no? ¿No creen? Sí, sí, pues es también interesante esto, ¿no? Que no necesariamente trabajar aquí creo que se refiere incluso más como a novela gráfica, ¿no? Como a una propuesta de largo aliento, lo que se refiere aquí en el capítulo. Pero pues sí, sí es importante ver cómo actualmente es importante los nuevos soportes que han surgido, ¿no? Como las fanpage, que son otras modalidades de periodicidad, que no es a una sola entrega, sino entregas diarias, semanales, etcétera, ¿no? Aquí comenta Nahum, tienes toda la razón de eso. Aquí Alfredo comenta, me gusta la idea de Nahum porque así queda uno abierto a diferentes posibilidades por género, temática o plataforma. Pues sí, sí, finalmente creo que es importante ver de qué forma cada quien puede solucionar un tema o plataforma, ¿no? Soportes. Sí.
Sí, de hecho, sí, termina viendo algunas constantes en cuanto al dibujo, no sé, por poner un caso, ¿no? Breccia generaba diversas propuestas estéticas y aún así era reconocible, ¿no? No sé, alguien que proponga algún autor, ¿no? O no sé, ¿qué opinan, no? Sí, yo en lo personal creo que sí es importante pues hacer esta reflexión en cuanto a la producción de narrativa gráfica, ¿no? Independientemente del formato, sea formato de periodicidad diaria o hasta una novela gráfica, ¿no? También parte de lo que se busca con estas propuestas curatoriales o editoriales es ir reconociéndolo, bueno, para la mayoría de ustedes ya están más dedicándose en forma, ¿no? Ya tiene tiempo que varios se dedican en forma, pero pues sí, pensar en esta reflexión que implica la autorreflexión en cuanto a las estrategias que tienen para su producción, ¿no? Cómo eligen un tema, cómo eligen la solución narrativa, cómo eligen la estructura narrativa, etcétera, ¿no? Sí es importante esta reflexión en cuanto a esta parte del proceso, ¿no? No sé ustedes qué tanto han visto esta reflexión, ¿no? Sobre los historietistas, de cómo es que eligen un tema, cómo es que eligen ciertos proyectos, cómo es que eligen, ¿no? Aquí comenta Omar, creo que el estilo aparece solo, es decir, a partir del oficio y la experiencia. Pues sí, yo, no sé, ahorita que mencionan eso, creo que, no sé si les ha pasado que algunas cosas que hicieron en sus inicios ya no les gusta nada, o no sé, ¿qué opinan? ¿Se parece lo que hicieron en un inicio de su producción a lo que hacen actualmente? ¿O piensan que también va cambiando conforme ustedes van pues creciendo o evolucionando, ¿no? ¿Qué opinan? Sí, yo he visto un poquito lo que, en mi caso, lo que hacía y creo que ya no volvería a hacer algo así. Pero, pues sí, creo que la producción va creciendo con uno, ¿no? ¿O qué opinan? Sí, a lo mejor yo vengo arrastrando un poquito las dinámicas de producción que se planteaban en la Esmeralda, ¿no? Como un proyecto de producción. Aquí comenta Luis, yo creo que el estilo va evolucionando y de alguna forma uno al trabajar va encontrando, acomodándose con ciertas técnicas o temáticas. Pues sí, sí, pues es muy importante, de hecho, esto es importante que lo guardemos. Pero, pues sí. ¿Qué tanto han encontrado también proyectos similares a esto que se busca, ¿no? Ya trabajar como en equipo o no sé. Sí, yo quisiera que ustedes también lo compartieran, ¿no? Para ver incluso cómo ir orientando todo esto, ¿no? A mí en lo personal sí me intriga esto de la historieta inmersiva, ¿no? O sea, ya es totalmente. Ahorita ha quedado, de hecho, pendiente lo de la revista. No sé si se pudiera considerar que lo que va a ser la alianza se pueda considerar como una modalidad.
O a ver. Pero pues sí, es importante ir haciendo estas reflexiones porque pues van haciendo más evidente, ¿no? Algunas cosas que se requiere contemplar, ¿no? Y como, por ejemplo, esto que menciona Alitzel, de la revista o del proyecto que se había comentado al inicio con la maestra Patti. Ahorita, pues quedó en pausa porque parece ser que ahorita se le complica a la maestra, pero pues sí, ahí quedó pendiente esa posibilidad de trabajo, ¿no? Con este tema. Y bueno, yo de momento pues queda pendiente, no sé si alguien quiera comentar algo. ¿Qué más? Por ejemplo, de hecho también hay una entrevista que le hicieron a Lorenzo Mattotti, aunque él es más en su faceta de ilustrador, que él comentaba que él planteaba más que acorde a cada proyecto, él iba esbozando o concibiendo qué tipo de línea iba a usar, qué tipo de ambientación iba a generar, ¿no? Voy a ver si encuentro esa entrevista y la subo al grupo. Eso fue por parte de un proyecto que hizo de ilustrar Hansel y Gretel, ¿no? Está también muy interesante. Aquí menciona Alfredo Mattotti acaba de hacer una película. Órale. Sí, y bueno, por ejemplo eso, ¿no? Acá también se planteaba cuáles son como lo que considerarían como los laureles de la gloria a los historietistas, ¿no? ¿Cuál es el máximo que tendría como cada quien de ustedes de algo a lograr, ¿no? Por ejemplo, aquí, no sé, hacer una novela gráfica, hacer una película de animación, no sé, ¿no? Y bueno, esta entrevista que les comentaba de Mattotti está muy interesante porque finalmente él está planteando, va describiendo su proceso personal para concebir cómo resolver narratológica y semióticamente pues su producción, ¿no? Es lo que me gusta mucho de esa entrevista que le hicieron. Él menciona que le encargaron ese proyecto y que originalmente, no me acuerdo si dice que tenía la idea de resolverlo a color, pero después menciona que, no, más bien no habla de eso, estoy inventando, pero sí dice que busca resolverlo a una tinta porque dice que finalmente el acercamiento que tuvo a los libros en su infancia fue con los libros de adultos, ¿no? Con los grabados de Doré y bueno, finalmente las generaciones actuales de niños es posible que tengan otra referencia, ¿no? Órale, el gran cuento de los osos de animación. Sí, voy a ver si les comparto esa entrevista que le hicieron a Mattotti, ¿no? Y también se vincula un poco con Daniel Barbieri, ¿no? Que plantea que finalmente cada proyecto requiere que su ambientación sea creíble, ¿no? Lo conectamos de alguna otra forma con esta actividad que se sugirió en cuanto a que recordaran ustedes cuando van a librerías por qué hay libros o novelas gráficas que les llama la atención y por qué hay otras novelas gráficas que en cuanto las hojean tantito ya las vuelven a colocar en el estante, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la creación de los ambientes o los universos, ¿no? Los mundos. Y bueno, no sé qué opinan ustedes. Luego yo hablo y no. ¿Alguien quiere comentar algo? Y bueno, también está la obra epigonal, el trabajo epigonal, ¿no? La modalidad epigonal, que como tal ese término casi no se encuentra ni en internet.
esta modalidad incluso yo la ubiqué más por un maestro de la Esmeralda, el maestro Carlos Santos. Planteaba que, o sea, como tal el término epigonal hace referencia a cuando alguien sigue una escuela muy específica de dibujo, ¿no? O de representación, por ejemplo, ¿cómo les llaman? Los discípulos de, por ejemplo, de Da Vinci o de, no sé. Eso lo planteaban más en la antigüedad, pero pues creo que sigue siendo actual estas modalidades, ¿no? No sé si alguien ubique en la actualidad algún dibujante que tenga sus discípulos. ¿Alguien ubica algún dibujante que tenga como su escuela incluso, ¿no? De alguna estética o forma de resolver. En su momento aquí en México, pues fue la historieta popular, ¿no? La que traía escenas explícitas, cuerpos descubiertos de mujeres, Quesada. Un maestro que es Serpieri, es un italiano, el director artístico de una escuela de cómics en Roma, en una de estas ciudades italianas, es Serpieri. Serpieri. Eleuteri Serpieri. Es un caso en el cual pues genera una escuela a partir de un maestro, ¿no? ¿Puede ser? Sí, pues son diversas modalidades, ¿no? Aquí como comenta también Alitzel, podría ser la escuela de cómic gringa o la francesa, sí, la escuela europea, ¿no? También la escuela de la narrativa underground, ¿no? La escuela franco-belga también, que tiene muchos discípulos importantes, ¿no? Sí, de hecho también se caracteriza por el estilo de línea, ¿no? No sé si es ahí la línea clara. Sí, la línea clara. La línea clara. Se supone, yo lo que encontré en su momento en el 2015, yo ya estaba muy saturada. Me hubiera gustado continuar con la investigación, pero sí encontré que incluso así como existen la historia del arte las rupturas, también en la historia de la narrativa gráfica existían las rupturas, ¿no? Pero pues sí, no sé si ustedes han encontrado información sobre cómo es que surge cada línea en la narrativa gráfica. No está la línea clara, la línea nueva, la línea Atom, no recuerdo cómo se llama, la línea gringa, el estilo de entintado. Ya se va a acabar el tiempo, pero ahorita nos volvemos a conectar, ya quedan 20 minutos. Pero pues sí es importante, ¿no? De hecho, en el Esmeralda tenía un alumno que su proyecto consistió en estudiar la línea de dibujo europea. Y sí, o sea, como finalmente sí se conforman escuelas, ¿no?